Bienvenidos al podcast de Visibilidad On. Hoy al podcast ha venido Sergi Benet de Barefoot You. ¿Qué tal, Sergi? ¿Cómo estamos? Muy bien, un placer. Bueno, al fin te traigo al podcast, que llevo ya meses persiguiéndote. Ha Y costado, perdona. bueno, esto es parte del trabajo, ¿no? Del podcaster, que tú también lo Mm, conoces bien. lo conozco Entonces, bien. ahora la idea es entrar en detalle de tu carrera profesional, de tu contexto, de los diferentes proyectos que has ejecutado. También hablaremos del proyecto actual y Ujú. sobre todo tus aprendizajes a lo largo de esta trayectoria del go-to-market en e-commerce, ¿no? Pero antes de enrollarnos, lo de siempre, preguntas rápidas. ¿Cuál es tu rol a día de hoy? Y hablemos del proyecto Barefoot You. Vale. A ver, mi rol a día de hoy sigue siendo cofundador y CEO, sobre todo de Valio, que es el proyecto en el que estoy más horas y más centrado. Pero sí que es verdad que en Barefoot You acabamos de arrancar con mi pareja y estoy como cofundador ayudando sobre todo en la parte de finanzas y estratégica. Pero la parte de ejecución del día a día y tal, ahora mismo lo lleva mi pareja. Vale, genial. Que también, bueno, incluso puede que liemos más adelante para hacer una Seguro. segunda ronda del proyecto. Entonces, vale, pues también si quieres, creo que es interesante ya empezar a hablar también de tu contexto, ¿no? Porque al final se conoce tu trayectoria de Meller. Bueno, como yo te conocí más, después la parte de Bali, sobre todo durante la pandemia, con todos los podcasts que ibais sacando y ahora en este proyecto. Entonces, háblanos un poco de tu contexto, tu evolución, en qué momento te inicias en el mundo digital. Vale, pues a ver, contexto. Yo empecé la carrera de ADE porque quería emprender y nada más salir de la carrera ya empezamos lo más cercano a emprender posible, pero sin tener que arriesgarnos nosotros y asumir toda la responsabilidad, fue empezar en un Venture Builder. Y también por tener un poco de experiencia y choque cultural, nos fuimos a Kuala Lumpur con los que son mis socios de Meller. Y ahí había varios proyectos que ya estaban funcionando, pero además podías montar tu proyecto. Y nada, ahí empezamos a trabajar en otros proyectos, luego propusimos lanzar nuestra marca de gafas de sol allí, estamos hablando de 2013, hace mucho, y lanzamos Meller. Entonces ahí empezaron los inicios emprendiendo. Meller es una marca nativa digital de gafas de sol. Y a pesar de que ahí en ese Venture Builder no nos lo cogieron, no nos dejaron arrancar porque veían que crear una marca requería muchísimo capital y era un momento en que todavía no había ni Instagram casi. O sea, Facebook aún no había comprado Instagram y Instagram era solo un sitio de fotos para frikis. Y nada, a nosotros nos apetecía mucho y nos lanzamos y llevamos el proyecto que ya estamos empezando ahí a nivel business plan, nos lo llevamos a España y arrancamos desde España en 2014. Y nada, ahora justo hace 10 años que arrancamos, el proyecto va de maravilla, facturando bien, creciendo cada año y siendo muy, muy rentables. Entonces, hablemos más del concepto de Venture Builder para entenderlo, ¿no? Justo con la universidad. Entiendo que entráis a trabajar en un Venture Builder. ¿Qué es un Venture Builder exactamente? Y también la casuística del mismo para emprender un proyecto como es el de Meller Brand. Vale. Esto hay de muchos tipos porque depende de quién lo monta y cómo lo monta, cuál es la aproximación y mil factores, pero en el que fuimos nosotros era un ex emprendedor de Rocket Internet, que era un venture builder de los más grandes del mundo, alemanes, y lo que era un bungalow con 30 emprendedores de todo el mundo, sobre todo Europa y Estados Unidos. Y ahí era en plan, oye, vamos a montar cosas que sean rápidas de ejecutar y rápidas de ver si es viable o no. Entonces, pues en ese momento cuando entramos, yo qué sé, quizá de los 30 emprendedores, pues quizá había 6 proyectos que estaban funcionando. Entonces te podías adherir al que creías que podías aportar más o al que te hacía más ilusión entrar o lo que sea. Y nada, entonces cuando alguien quería proponer algo y tenía un business plan que tenía buena pinta y parecía viable, pues ellos te ayudaban un poco con la ejecución y te ponían hombres, te ponían personas de ese equipo que había de emprendedores que salíamos de la universidad, pues te ponían a gente. Y iban haciendo proyectos cada 2 por 3 y muriendo también. Sí, esto, sobre todo cuando arrancas, es lo común y más si es Sí, tu proyecto inicial después de la sí, sí, universidad. sí. En este caso, entiendo, ¿no? Que lo que tú has contextualizado de lo que es un Venture Builder, al final te rodeas de emprendedores que están ejecutando proyectos nuevos, te
también te ayudan a priori con un rol o con roles con más experiencia para acompañarte, pero como decías, Meller no se ejecutó allí. No encajó, o sea, lo propusimos y lo pitcheamos, digamos, al resto de partners o de los que estaban liderando un poco ese Venture Builder, y en ese momento no cuajó. O sea, ya te digo, la razón fue muy, muy clara. Levantar una marca requiere mucho capital y aquí no tenemos capital y no es fácil conseguirlo desde aquí para algo así, entonces no lo vieron y lo descartaron. Entonces nosotros seguimos trabajando allí, de hecho, varios meses, y lo que hacíamos era, pues en nuestros ratos libres o los fines de semana, pues nos poníamos con Meller, que nos hacía más ilusión. Ahí trabajamos muchas horas, pero muchas horas. O sea, ahí la jornada laboral era de 12 horas mínimo. O sea, de hecho, te obligaban, de decir, oye, además de que no cobrábamos, los primeros meses no cobrábamos nada, no te dejaban irte a casa hasta que no habían pasado unas 12 horas de jornada lectiva. Y ahí era muy común. O sea, en Kuala Lumpur, en la época en la que estuvimos, 2013, no sé si habrá cambiado mucho, pero ahí era súper habitual trabajar jornadas de 12 horas. Entonces, claro, una vez os comentan que el contexto es que estas personas que os dicen que no, a priori son roles seniors, es decir, que tienen experiencia en esta tipología de toma de decisiones. Has comentado por ahí uno de los founders de este Venture Builder, Rocket Internet. Sí. También si quieres dar un pelín de contexto a la audiencia sobre qué es Rocket Internet y también a nivel de categoría, creo que es interesante. Rocket Internet, para que se entienda fácil, creo que son los creadores de Zalando o no sé si ASOS, creo que de Zalando, pero lo que hacían era coger un modelo que ya funcionaba en el mercado occidental y, pues, por ejemplo, Alibaba o algún market share tipo Zappos de calzado, y lo copiaban, o sea, hacían un copycat, sobre todo en mercados emergentes. Entonces, cogían algo que ya funcionaba en Estados Unidos y decían, vale, vamos a replicarlo en el sudeste asiático. En este caso, pues, Malasia, donde sea. Y hacían esto. Entonces, lo que se decía es que normalmente cogían a gente muy, muy buena en Rocket Internet. Lo único es que los machacaban a muerte porque era muy, muy, muy exigente, se aprendía muchísimo. Entonces, muchísima gente quería entrar. Y como quería entrar mucha gente, pues se seleccionaban a los más fuertes, digamos, a los más espabilados y a los que aguantaban más. Lo único es que era un proceso duro, por lo que he oído, porque yo no llegué a entrar a Rocket Internet. De hecho, estuve en el proceso y en el proceso de selección un chico que estaba dentro me dijo, oye, esto es un infierno, o sea, no se lo recomiendo a nadie. Si puedes, abandona este proceso y vete a otra empresa. Y fue este el que me recomendó entrar a este Venture Builder de un tío que era ex-Rocket. Y la verdad es que muy bien. O sea, entramos en este Venture Builder y nos gustó mucho la experiencia. Dura, pero no tanto creo como habría sido Rocket. No lo sé, porque no lo puedo comparar, pero la verdad es que nosotros salimos contentos. Bien, entonces, una vez tenéis esta experiencia y arrancáis el proyecto de Meller ya en España, ¿cómo son los inicios del proyecto? Pues muy humildes los inicios, porque empezamos al principio cada uno desde su casa, luego conseguimos, como teníamos stock físico, que eran las gafas de sol, cuando nos llegaron y no sabíamos muy bien dónde ponerlas, pues al principio se repartió un poco entre casa de mi socio, Marco, y luego también un taller de bicicletas que tenía en ese momento mi padre. El taller era como un tubo, como una cueva, y realmente el taller era como la zona de delante y la zona de detrás estaba un poco vacía. Entonces ahí, como tenía espacio mi padre y no lo estaba usando tanto, pues nos metimos. Y de hecho la primera venta la hicimos ahí dentro, que íbamos con una cajita fuerte de metal de los chinos. Ahí hicimos una convocatoria clandestina de acaba de llegar el pedido de las gafas de la nueva marca que acabamos de montar. Quien quiera venir y quien quiera unas gafas a precio muy barato, porque es la inicial que nos ayudará luego a tener más capital para seguir haciendo mover la rueda, pues tal día a tal hora. Y la primera venta fue de amigos y familiares y amigos de amigos, y con eso arrancó el proyecto, que iba a ser una marca 100% digital, pero realmente la primera venta fue totalmente offline en un cuchitril, en un pequeño taller de bicicletas de Barcelona. Entonces, y luego ya, sí. Luego ya bien, o sea, luego ya empezamos a probar tema ads en Facebook, que todo el mundo nos decía que
que era una mierda, que Facebook no funcionaba, que no servía para nada, que tenías que usar influencers y que tenías que hacer SEO. En ese momento me sabe mal, pero en ese momento nos decían SEO, 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 Google Ads, Facebook, os estáis equivocando, tal. Y nada, realmente probamos Facebook y fue muy bien. O sea, cada euro que metíamos lo multiplicábamos. O sea, los inicios fueron espectaculares. Y hacíamos las fotos, literal, las hacía con el móvil, hacía la foto en el móvil en un parque, iba a pasar el perro, hacía una foto con el móvil, esa foto la subía a un ad en Facebook, cuando aún no existía Instagram, Instagram Ads, y solo lo vendíamos por Facebook. Y ahí metíamos, pues yo qué sé, 10 euros al día y de media en los inicios pues metíamos 10 euros y sacábamos 100. Y lo peor que tuvimos es que reventábamos stock constantemente. O sea, nos quedábamos sin. Historia bonita a los inicios, porque a día de hoy, obviamente, Ya no es así. por redes, pero sí que es el contextualizar, ¿no? También este momentum, en este caso de Facebook Ads, y es una de las palancas que muchas marcas activas digitales en ese momento utilizaron, ¿no? Y como bien dices, también el contexto de hay casuísticas donde hay e-commerce, donde tiene sentido trabajar todo tu marketing en Google en una primera fase y en otros no, en una primera fase trabajar toda la parte más de redes sociales, influence, ads, pero bueno, ahora hablaremos de ello y también con tu experiencia. Entonces, es un proyecto que tiene 10 años, entonces en 10 años han pasado muchas cosas y creo que también lo podremos ir contextualizando año a año, pero también hablemos, y también hablemos de la historia de Meller, pero también hablemos del caso de Valia, ¿no? En 2019, si no me equivoco, más o menos por lo que veo aquí en LinkedIn, arrancas este proyecto también como cofundador. Explícanos un poco también la historia de Valia. Vale. Valia es un poco más difícil de explicar porque así como Meller es A más A, pues tal, Valio ha dado muchos tumbos y empezó como una aplicación, empezó en 2019, como has dicho, como una aplicación para ayudarte a gestionar tu dinero. Ayudarte a gestionar tu dinero, sobre todo lo que serían activos, inversiones, tu patrimonio neto a largo plazo. Patrimonio entendido como activos menos pasivos, que en ese momento lo que veíamos es que muchísima gente no tenía muy presente lo que son los pasivos y lo que son las deudas, y una persona asumía que si tenía 5.000 euros en el banco y eso era el dinero que tenía, pero quizá luego tenía la deuda del coche, la deuda del ordenador, la deuda del móvil y tal. Entonces veíamos que había como poca visibilidad de lo que es el patrimonio neto de una persona a nivel individual. Entonces, así como los fundadores ya éramos muy frikis del mundo de las finanzas personales, pero nada complicado. O sea, finanzas personales entendido como eso, de que son las deudas y activos menos pasivos. Pues vimos que la gente le daba como mucha urticaria usar un Excel para hacer seguimiento de tu dinero, tus activos pasivos y tus inversiones, y tenían poca visibilidad del impacto positivo a largo plazo de una buena inversión. Entonces quisimos crear una aplicación tipo FinTonic, que es bastante conocida, pero en lugar de enfocarlo tanto a gastos y ingresos, lo enfocamos mucho más a activos y pasivos e inversiones a largo plazo. Y esto fue el inicio. Ahí levantamos algo de capital con algunos business angels muy, muy buenos, tipo François Dervais de Indexa Capital. Y luego, después de un tiempo probándolo, vimos que por ahí no era. O sea, estuvimos haciendo bastantes cosas, pero vimos bastante difícil de monetizar una aplicación que ya la conseguimos sacar en modo web y estaba súper bien y a la gente le encantaba, pero a la que querías meter algo de pago era muy, muy difícil que nadie convirtiera. Entonces, como por el camino de la creación de esta aplicación, creamos también un foro libre, gratuito, público, de finanzas personales, y vimos que había muchísimo movimiento. Cada día entraba muchísima gente y había mucho chup-chup. Dijimos, bueno, pues ya que tenemos en el equipo programadores y que tenemos este know-how y que tenemos esto, pues vamos a intentar crear una red social de solo finanzas y solo inversión y solo dinero. Esto fue rápido, o sea, quizá fue 2020 o 2021 que ya pivotamos y nada, lo mismo. Conseguimos crear una red social, pero no veíamos cómo monetizarlo. Y aquí nos la pegamos un poco más al ir a buscar capital. O sea, así como el proyecto de aplicación para traquear tus finanzas
gustó más a los inversores y fue más fácil levantar capital con eso, la parte de la red social fue mucho más difícil la parte de levantar capital. Entonces, empezamos a construir sin saber si realmente tendríamos capital y no salió. Entonces, cuando salimos a buscar capital, porque ya teníamos algo de las primeras rondas, pero y eso nos dio para empezar a construir algo para poder llevar a los inversores y levantar capital, pero no cuajó nada, pero nada. O sea, no hubo ni un inversor que le molara realmente ir por ahí. Veían que una red social pues realmente es algo que necesita muchísimo volumen y para tener muchísimo volumen has de tener muchísima pasta. Entonces, no cuajó y también lo tiramos, o sea, lo paramos y ya tenemos ahí dos aplicaciones tiradas a la basura. Intentado, el producto, la verdad es que guay y a la gente le gustaba mucho. El problema era el tema de la monetización, o sea, era muy difícil conseguir que alguien pagara por algo de esos dos productos que acabamos de crear y que gustaban, pero no se podía cobrar. Entonces, por el camino salió ya lo que sería en cuanto a mercado, la definitiva, que es la formación. ¿Cómo llegamos a la formación? Pues al final nosotros lo que buscábamos siempre era nuestra misión de ayudar a la gente con sus finanzas personales. Entonces, como la aplicación de traquear tu dinero no cuajó, la red social tampoco cuajó, pues dijimos, bueno, pues como al intentar que la gente usara la plataforma de traquear tus finanzas, ya hicimos algo de formación, porque es algo que no es súper obvio y la gente, pues no todo el mundo sabe exactamente qué son los activos y los pasivos y cómo funciona el interés compuesto y las típicas inversiones. Pues ahí ya lanzamos algo de formación que funcionó bien y dijimos, bueno, como esto es lo único que hemos conseguido de momento, desde que hemos lanzado, lo único que hemos conseguido cobrar algo y ha gustado y el feedback es muy bueno y tal, pues si la formación la hemos conseguido cobrar y ha funcionado bien y el feedback es bueno, vamos a ir por aquí. Y en ese momento había varias de formación que nos gustaban y que lo estaban haciendo muy bien, como serían Doméstica, Platzi en LATAM, Udemy, o sea, había muchas súper interesantes de formación, pero no había ninguna o desconocíamos del mundo, del nicho del dinero. Entonces dijimos, bueno, pues vamos a hacer un modelo similar al de alguna de estas plataformas o nos hacemos nuestra plataforma del nicho dinero e inversión. Y hasta lo que es hoy, que Valio desde ese entonces siempre ha sido formación. Sí que es verdad que hemos ido lanzando diferentes paquetes y formatos de esta formación, pero desde entonces formación y con formación nos quedamos porque está yendo bien. Sí, bueno, a raíz de toda la historia que has comentado también de Valio, pues también lo que has explicado, ¿no? La propia evolución en base a problema-solución, en base a la misión de origen, ¿no? De facilitar o ayudar a las personas que gestionen mejor sus finanzas personales y también dar a entender, ¿no? Que este proyecto también hay una palanca de contenido mediante el podcast, que si no me equivoco el podcast se llama Nudismo Financiero. ¿Qué experiencia tienes de este podcast? ¿Aprendizajes? Sí, a ver, el podcast es algo que al principio fue una pasada, o sea, funcionó espectacular. Nació de forma bastante orgánica porque en el foro que teníamos público la gente empezó a desnudar sus números, o sea, la gente empezó a compartir, oye, tengo este dinero aquí, esto ahorrado, esto no sé qué, esta hipoteca, este interés, esta comisión, esto no sé qué, ¿cómo lo veis? ¿Qué opináis? Y se empezó a crear una dinámica muy, muy sana y muy positiva de poder exponer y hablar de dinero sin que nadie lo criticara. Que bueno, a día de hoy pues quizá, no sé si se ha normalizado un poco más, pero hace años y sigue pasando, que la gente hablar de dinero es como muy tabú, o sea, cuesta mucho hablar de dinero, puede que hablas de dinero y te tachen de capitalista o de rata o de pesetero o de lo que sea. O sea, hablar de dinero suele ser peligroso porque te metes en un terreno que por A o por B suele ser criticado. Puede salir mal por arriba o mal por abajo. Entonces, creo en el foro un espacio como seguro donde poder compartir tus números y tus finanzas y veías opinión de otros y aprendías de otros y tal. Que de hecho fue también uno de los motivos por los que lanzamos la red social, porque vimos que se estaba creando como una dinámica muy, muy positiva
de gente queriendo aprender y gente compartiendo sus experiencias con el dinero, con inversiones, con todo. Y el podcast fue simplemente amplificar algo que ya se estaba dando en el foro de manera orgánica. Y empezamos a hacer esto. Cuando empezamos, sí que el podcast al principio, como el objetivo era cómo cómo has llegado a los 100K. ¿Vale? O sea, como siempre dicen en el mundo de la inversión que lo más difícil son los primeros 100.000, entonces entrevistábamos al principio gente que ya había llegado a los 100.000 y cómo lo había hecho, o sea, cómo habías llegado tú a esos 100.000. Y luego lo fuimos pivotando un poco, porque sí que es verdad que al final, cómo has llegado a los 100.000, tuvimos varios que fueron un poco parecidos y dijimos, bueno, quizá no hay tantas diferencias y se puede hacer hasta aburrido. Entonces ya simplemente lo dejamos como nudismo financiero, hablar de números, compartir tus inversiones, compartir tus experiencias en relación a tus finanzas personales. Sí. Y hilando con esto, es como en mi caso yo os descubrí. Y también aquí la casuística de obtener diferentes perfiles, entre comillas, conocidos o conocidos para un segmento en concreto. En mi caso, pues Romuald Fons, cuando lo entrevistasteis, era muy interesante, o era catchy, ¿no? Esta parte también financiera de este tipo de perfiles. Y entiendo, ¿no? Que una vez viralizada este contenido, siempre dabais esa introducción a lo que era Valio, la misión. O sea, es un punto que a mí me gustaba mucho porque cuando empezaba a escuchar el podcast ya te da todo el contexto de todo el ecosistema de Valio. Sí, pero justamente ahí te diría que lo hicimos mal, ¿eh? Porque a nivel de marketing no lo solíamos conectar mucho. Sí que hicimos algunas pruebas de hablar de Valio en ciertos podcasts, pero te diría de que de más de 100 que llevamos, o sea, ahora creo que tenemos 120. Habremos hablado de Valio en, no sé, literal creo que 20 o 30. El resto era conversación amena entre dos personas sobre dinero. O sea, no lo usábamos mucho como marketing. Sí que es verdad que nos daba credibilidad y muchas veces la gente que nos compraba, sobre todo los programas más caros, nos decía que venía del podcast. O sea, al final pues nos había escuchado y después de escuchándonos tanto tiempo y viendo que sabíamos de lo que hablábamos de forma indirecta, porque nosotros en el podcast no lo explicábamos mucho, esto es fallo mío, que no soy muy vendedor, de forma indirecta la gente interpretaba que sabíamos de lo que hablábamos y confiaba en nosotros. Entonces, sí que mejoró la conversión y la credibilidad, diría, del proyecto, pero no lo usábamos mucho como estrategia de marketing y seguimos sin usarlo mucho. Claro, entiendo que lo que tú estás comentando, ¿no? O el caso que hablábamos de Romu o otra tipología de perfil de captamos la atención, porque quieras o no, pues es casi Sí. un tipo de perfil con visibilidad. Ahora está mirando también el YouTube de Valio y yo qué sé, pues Corina Randazzo, Sí. su experiencia. Esto lo trasladáis, o sea, en formato podcast también a YouTube, que en este caso 7.000 suscriptores, lo cual está muy bien. Y por ende, aquí ya también das a entender lo que tú estás comentando un pelín ahora, ¿no? Y aquí es el objetivo, una vez de forma implícita en el propio contenido, hablar también de la propia... Bueno, porque al final entiendo que, como tú dices, ¿no? Se venden cursos, pero también es una membresía. Cuéntanos también un poco... Mira, tengo para... Perfecto. Lo que te decía, varios modelos que nos gustaban de formación y la verdad es que los hemos probado todos. O sea, tenemos la membresía, que ahí era un poco tipo Platzi de LATAM, que lo hacen muy bien. Y aquí es membresía durante un año y tienes acceso a los más de 40 cursos que tenemos, todos relacionados con el mundo de la inversión y del dinero. Entonces ahí es un poco self-service. O sea, tú entras en el curso que más te apetece, el que más te gusta, y durante un año tienes acceso a todos ellos y al soporte, obviamente, y a la comunidad. Hay una comunidad privada solo de los que sí que están dentro de esa membresía. Luego tenemos los programas de cohortes, que es el ticket caro, digamos, pero que tampoco es que vendamos muy caro nosotros. Tenemos tickets que van desde 450 o 500 euros hasta el programa más caro que hemos hecho nunca, es el de 1.500 euros para aprender a ser personal shopper. Pero porque personal shopper inmobiliario. Pero porque es que ahí el retorno es tan claro y tan rentable que hacerlo más barato era absurdo casi, porque son muchas horas de una persona que tiene muchísima experiencia y tampoco me voy a entrar en mucho detalle de todo lo que hay dentro, pero al final solo que consigas un cliente de personal shopper te va a pagar
como mínimo 3.000 euros. O sea que si con una formación que te cuesta 1.500 no eres capaz de sacar un cliente, quizá el fallo no es tanto de la formación, sino otras cosas. Entonces, tenemos esto, la suscripción, membresía anual, cohortes, que son programas formativos más intensivos, que son, empiezas con un grupo y una fecha y acabas otra fecha. Y luego teníamos el formato, que ya no lo tenemos, que era el de venta de cursos individuales, que es el que sustituimos por la membresía en el momento que tuvimos ya más de, no me acuerdo, no sé si era más de 20 cursos o más de 30 cursos, ya dijimos, bueno, pues a partir de ahora solo vendemos la membresía. Y hasta ahí la membresía son 199 al año y tienes acceso a todo. Entonces, ahora mismo tenemos básicamente estos dos modelos de formación. Hilando con también que tengo ahora la web aquí delante, ahora tenéis una lista de espera abierta. Entiendo que esto es, o sea, ¿cómo funciona para yo suscribirme ahora? Por ejemplo, yo si ahora quisiera suscribir a la membresía, ¿cómo funcionaría? Te tienes que esperar, o sea, te tienes que apuntar a la lista de espera y nosotros cada X tiempo la abrimos y dejamos de entrar a la gente. Esto, hubo varios motivos por los cuales lo hicimos. A nuestros inversores no les moló mucho al principio lo de dejar cerradas las puertas, pero luego los números nos dijeron que era mejor y además nos fue muy bien para poder comunicarlo mejor. Me explico. Cuando lanzamos la membresía, pues la lanzamos a nuestros suscriptores de la newsletter y explicamos muy bien en qué consistía, qué había dentro, cómo funciona, tal. ¿Vale? Entonces estuvimos varios días explicando cómo funciona y dejamos abierto el checkout para que quien quisiera pues se pudiera unir. ¿Qué pasa? Que luego la dejamos abierta. Y entonces, claro, era muy difícil de vender la membresía cuando veníamos de haber hecho tantas cosas y Valio estaba como tan disperso de haber tocado tantas cosas, era como que nos costaba mucho comunicar y explicar bien qué era la membresía. Entonces decidimos cerrarla y ¿qué pasa? Que entraba muy poca gente. O sea, al final, si no lo puedes explicar bien qué es y cómo funciona y tal, pues no te va a entrar nadie, porque al final tienes que explicarlo bien. Entonces decidimos cerrarla y cada cierto tiempo volver a explicar muy bien a nuestra audiencia en qué consiste, qué tiene, cómo funciona, cómo es por dentro, qué te vas a encontrar, explicarlo bien durante varios días, abrir el checkout y cerrarlo. Entonces, este formato nos está dando mejores resultados que tenerla siempre abierta, sobre todo por lo que te digo, de que era muy difícil de explicarlo bien todo lo que había dentro. Entonces nos quedábamos cortos. En un anuncio nos quedábamos cortos, en un tal nos quedamos cortos. Y claro, iba entrando gente con cuentagotas, entrando muy poca gente. En cambio, cerrándolo y explicándolo bien, los números eran mucho mejores. Hilando con nudismo financiero, números, que te ha saltado la pregunta y he sido el primero que me he ido por las ramas, ¿qué contextos también que puedas comentar a nivel de facturación, por ejemplo, del último año, tanto de Meller como de Valio? A ver, Meller cerramos el año en 21 millones. 2023 y Valio es otro proyecto, está en fases más iniciales y además es formación muy específica, muy de nicho. Entonces, el año pasado cerramos en 250.000. Hablando de estas dos tipologías de negocio y ahora entraremos más en el e-commerce, claro, aquí entendemos que hay una facturación relevante después de 10 años, una marca nativa digital, que también entraremos en su evolución y que al final es la creación de contenido digital y su propia venta. Primero de todo, ahora ya así random, ¿qué prefieres? ¿Un e-commerce donde toca, ¿qué prefieres? ¿Un e-commerce donde se toca producto o un modelo de negocio de contenido, ya que a día de hoy estás viviendo los dos? Claro, ¿qué prefieres para qué? O sea, ¿para generar dinero, para vivir bien, para estar... ¿Para qué? O sea, ¿en qué contexto? Según tu experiencia que has vivido tanto la parte de e-commerce de producto y, en este caso, un modelo de negocio de contenidos, a nivel personal, a nivel incluso vital, a nivel de evolución, sobre todo profesional y también incluso te hablaría de tu día a día, ¿no? Tu calendar. ¿Qué cosas buenas le ves a producto? ¿Qué cosas buenas o malas le ves a contenidos? A ver, Meller fue un proyecto muy vital para mí. Empezó, pues, es el primer proyecto que realmente funciona de los que monto, que intenté varios y no funcionaron. Y Meller en ese momento era brutal. O sea, Meller fue lo que me ayudó a vivir lo que sería, entre comillas, muchas comillas, el éxito emprendedor, ¿vale? De que pues me llamaban inversores. Hubo una época que salíamos en todos lados, o sea, funcionó muy bien. Un año, 2 años, multiplicamos por 10 la facturación
año tras año y fue espectacular. Nos querían todos los inversores querían invertir, salíamos en prensa en todos lados. Entonces, ahí vivimos lo que sería, pues, hostia, un proyecto que está yendo bien y todo el mundo quiere estar cerca de ese proyecto que está funcionando. También vivimos la parte mala, de que se va a la mierda, nadie quiere saber nada. O sea, vivimos las dos cosas, lo cual también lo hace duro, de que vives en lo más guay y luego la hostia que te pegas es importante, de la cual hemos conseguido salir y ahora está yendo muy, muy bien, pero vivimos momentos difíciles. Ahora bien, en ese momento mi único objetivo era ser emprendedor. O sea, cuando salí de la uni quería ser emprendedor, quería tener mi empresa, quería montar algo donde no hubiera nada y que funcionara. Entonces, en ese momento, pues, check, conseguido, súper feliz, súper agradecido, pero llega un momento en el que, pues, a mí, pues, intereses personales me empiezan a molar mucho el contenido y sobre todo lo que es la parte de las finanzas personales y a título personal y a título de mis amigos y mi entorno, mi familia y tal, veo el impacto positivo que tiene aprender a gestionar tu dinero y aprender a invertir y toda la pesca. Y veo también el impacto negativo que tiene el no saber hacerlo o el hacerlo mal. Entonces digo, hostia, me flipa, o sea, me encanta este mundo y si puedo hacer algo en este mundo, pues me encantaría dedicar todas las horas que sean necesarias para poder montar algo en este mundo que tanto me gusta. Entonces ahí descubrí a un amigo y tal. Bueno, para resumirlo, lanzamos Valio en un momento que me hacía una ilusión brutal y que lanzamos el modelo pues por intentar aportar valor en esa misión, en ese objetivo de ayudar a la gente con sus finanzas después de ver el impacto positivo que tenía en mi entorno, ¿vale? Entonces, en ese momento te diría, brutal, o sea, me encantó en su día Meller para poder emprender, aprender cómo funciona una empresa por dentro, aprender cómo es la gestión de equipo, gestión de stocks, gestión de deuda, inversores, todo, y súper agradecido de cómo fue todo. Y luego, pues si me preguntan, pues ahora me gusta más Valio porque estoy aportando valor en algo que me parece súper importante, o sea, que me parece fundamental. Ahora bien, después de haber estado años en Meller y después de haber estado años con Valio, o sea, e-commerce de producto y empresa de contenido, o sea, infoproducto, te diría que a mí creo que me gusta más tangible, producto tangible, no tanto por el valor final, que el valor final, pues seguramente será más, creo yo, personal, el de ayudar a la gente con sus finanzas personales, pero por mi skill set, o sea, mi grupo de capacidades y las cosas que a mí se me dan bien, no parece que encajen mucho con la creación de contenido. Entonces, creo que en Valio no estoy aprovechando lo que yo sé hacer y otra persona lo haría mucho mejor que yo, hablando claro. Entonces, personalmente, me gusta más y creo que aporto más cuando hay producto físico o cuando algo se parece a algo que ya he hecho, que he visto que me ha funcionado, que es Mele. Y de hecho, bueno, un poco pues de forma natural, por eso también empecé con mi pareja en un proyecto que veía tangible, que además está en la parte de salud, o sea que tocamos producto y salud y ya el combo es para mí maravilla y la verdad es que muy contentos, o sea, muy contentos. Ahora también entraremos en el proyecto de You, pero contextualizando, ¿no? Lo que has dicho, inicios de Meller que te permiten pues aprender y emprender, ¿no? Y vives toda la casuística, que ahora también haremos un pequeño la evolución del propio proyecto y también una vez nos acerquemos al final, también hablaremos de tu experiencia actual en e-commerce. Entonces, centrándonos en e-commerce, haremos como secciones de, yo sé, pues de cada 2, 3, 4 años de Meller. Entonces, ya los has comentado, pero ¿cuándo tú notas que empieza a crecer? Porque a priori sois 3 socios que los 3 operáis. Y también un poco los roles, ¿no? De cada uno de vosotros, cómo trabajabais. A ver, siempre habíamos sido, mis socios eran bastante más back office, o sea, todo lo que era operaciones internas y ejecución de que todo funcione, y yo era un poco más front office en cuanto a las primeras visitas con proveedores, las primeras visitas con bancos, con financiación, las primeras visitas con inversores, reuniones más estratégicas, o sea, una parte un poco más comercial, un poco más de salir fuera, y ellos dos eran la parte operativa de que todo funcione a la perfección. Entonces,
Eso se traduce también en que ellos, por ejemplo, pues estaban más en la parte de producto, operaciones, finanzas, y yo estaba más en la parte de ventas y levantar capital. ¿Y qué más habías preguntado? Sí, entendiendo este contexto también de cada uno de vuestros perfiles, entiendo que arrancáis el proyecto en 2013, 2014. ¿Cuándo Sí. levantáis capital? O sea, ¿cómo son los inicios? ¿Ponéis dinero de vuestro propio capital? Sí, el primer dinero que pusimos fueron, si no recuerdo mal, 3.000 euros cada uno, que fue para pagar el primer pedido de gafas de sol. Entonces ahí, bueno, empezamos los tres por igual y facturamos en unos meses 40.000 euros, principalmente de esa primera venta offline. Y luego cuando descubrimos cómo funcionaba Facebook, pues empezamos a facturar y cada día era un poco más, o sea, era curva exponencial dentro de nuestras posibilidades del stock que tenemos, que de hecho pues lo vendimos todo y cuando sí que es verdad que calculamos mal, o sea, teníamos 23 años, salíamos de la uni y no calculamos bien los timings el siguiente pedido, porque es bastante lento, o sea, el proceso de compra desde de China y tal, pues mínimo mes y medio, 2 meses, y siendo nosotros que éramos novatos y cero prioridad para la fábrica, 3 meses fácil. Entonces ahí pecamos mucho y entonces nos estábamos quedando sin stock y hubo un momento que nos quedamos sin stock y sin dinero porque estábamos apretando mucho marketing y tal. Entonces salimos a buscar capital y con esos 40.000 facturados levantamos nuestra primera ronda que fue a valoración de 600.000 y levantamos eso, o sea, levantamos creo que fueron 40.000 euros que habíamos facturado con Business Angels y con eso ya entramos en una rueda que posiblemente podríamos haber tirado sin inversión ya. Pero fue cuando hubo el momento de boom de la empresa, de Meller, nos salían interesados por todos lados. Y hubo un momento que nos vimos atraídos por la espiral de Venture Capital, ir muy rápido, startups, no sé qué, Estados Unidos, tal, todo lo que mola y lo guay del ecosistema emprendedor que nos parecía en ese momento y nos lo creímos, pasamos de 400.000, o sea, hicimos 40.000 en medio año porque arrancamos a mitad de año, entonces 40.000, 400.000, 4 millones. Y ahí fue cuando entramos en el... Un momento. En 2000, estamos hablando, ¿no? 2014. Sí. Casi medio millón, 200.000. No, 2014 fue cuando empezamos en verano, 40.000 euros, ¿vale? Y allí levantamos... Pero 2015 ya casi... 400. Vale. Esto ya es un salto para contextualizar, ¿eh? La persona que nos está escuchando es que si a nivel operacional, has comentado, ¿no? Un flujo de captación de producto, 3 meses, también tú ponías el dinero en Facebook Ads, pero eso tenía que ir, obviamente, coordinados con el equipo. Estamos hablando que en 2016 ya pasáis a 4 kilos. Sí, que ahí es cuando se nos fue la olla y ahí sí que fue un poco salto de fe, porque para pasar de 400 a 4 millones, la cantidad de stock que necesitas es salvaje para de dónde venimos. O sea, veníamos de datos históricos. Nada. Y ahí sí que fue en plan, oye, cada día que pasa estamos facturando más, no sabemos cuál es el techo, pero lo que sí sabemos es que sin stock no vamos a poder comprobar dónde está el techo. Entonces dijimos, nos la jugamos. O sea, vamos a pedir muchísimo más, pero muchísimo más producto del que creíamos que íbamos a vender en ese momento. Y fue en plan, simplemente queremos ver dónde está el techo. Y no, seguíamos en la rueda. O sea, pedimos lo máximo que pudimos, incluso avalando, o sea, pidiendo deuda al banco, avalando nosotros, lo máximo que el banco nos permitía y los inversores que metieron esa pasta. Y con eso llegamos a los 4 millones de facturación. Vale. Obviamente, a nivel de go-to-market entendemos que la palanca era aún en ese momento Facebook Ads, Instagram Ads, también tener producto, como bien dices, tener el capital que lo hicisteis mediante, en este caso, ¿no? Con esto a nivel de levantar capital, entiendo que el playbook era, hey, tenemos estas métricas, tenemos aquí otros players que lo están haciendo más o menos en otros mercados. Vamos a replicar y ejecutar esto, ¿no? Después con vuestro contexto de lo que habíais conseguido. Entonces, os dan el capital, hacéis un all-in con producto, vale, y conseguís esta facturación. Esto a nivel operativo, me imagino que fue una locura, porque ¿cuántas personas erais en ese año?
Es que pasamos o sea, durante mucho tiempo relativo, éramos los 3 fundadores, fichamos a alguien de marketing que nos ayudara porque era donde estaba el core en ese momento y atención al cliente porque es que era un show. O sea, las ventas al final éramos una e-commerce nueva, la gente aún no se fiaba, 2014, o sea, la gente aún no se fiaba ni de comprar online y de poner su tarjeta y tal y además, gafas de sol, que en ese momento lo más habitual era que unas gafas de sol valieran 100 y pico euros, de golpe les dices que tienes unas gafas por 35 en ese momento que lanzamos y dices, me están timando, o sea, son malísimas seguro. Entonces había mucha duda. Entonces, y también hay las devoluciones, o sea, al final cuando compras online pues hay mucha más devolución y necesitamos atención al cliente. Entonces, los 3 fundadores, alguien de marketing y atención al cliente. Fueron los perfiles que éramos durante mucho tiempo hasta que hicimos ese salto de fe, decir, oye, vamos a escalar esto lo máximo que podamos y ya no es en plan doblar pedidos, es que es multiplicar por 10 los pedidos. Y ahí sí que empezamos a fichar más. Y A ver, llegó un también lo que momento... a nivel de equipo, en tan poco tiempo, Sí, de sí. pasar de sois 4 o 5 Sí, sí, a... a nivel cultura de equipo fatal, fichar fatal, o sea, lo hicimos, lo hicimos muy mal, pero en ese momento crecía tanto y los números eran tan buenos que daba igual, o sea, podías cometer 500 errores y seguía funcionando en ese momento, hasta que nos la pegamos, ¿eh? O sea, obviamente, pues dosis de realidad. Cuando salimos a levantar capital fue cuando empezamos a ver que hostia, la mayoría de cosas que no eran core no estaban bien. O sea, nosotros nos centramos a saco en facturar y ser rentables y abrir países y meter más pasta en marketing y tal, pero todo el resto, a nivel finanzas, a nivel equipo, a nivel... Estábamos haciendo muchas cosas mal. Y con los inversores empezamos a verlo, porque al final el inversor lo que quiere es invertir en algo que está sólido bueno, eso estaba un poco... Las métricas de crecimiento y tal, había métricas muy buenas, pero todo lo que es el entorno, lo que sustenta eso, pues estaba dudoso. Bueno, aquí entendemos que una facturación de 4 millones en 2 años y medio, 3, una media edad que me imagino que erais los fundadores y 4 Sí. colegas que entrasteis por ahí. Éramos los mayores, además, o sea, 24 y fichábamos a gente, a becarios y poco Así más. que a nivel de operativa y finanzas, o sea, el go-to-market lo teníais muy claro, que me imagino influencers, diseño de producto, creatividades, Facebook, vale, ahí teníais Sí. toda la visibilidad, teníais Ujú. producto a precio competitivo, pero es lo que tú dices, ¿no? Tanto la entregabilidad del producto y ahora también incluso hablaremos de tecnología, ¿no? Porque en ese momento, 2016, ¿ya utilizabas Shopify? No, ¿o sí? De hecho, en 2014 arrancamos con Shopify cuando no lo conocía Ah, ni Dios, pero ni vale. Dios. Pero Shopify estaba tan en pañales que cuando quisimos internacionalizar nos pasamos a Magento. O sea, empezamos con Shopify de puta madre, o sea, que iba súper bien y tal, pero había ciertas cosillas que no las tenía y cuando empezamos a hablar con expertos nos decían, no, es que Shopify, es que ¿dónde vais? Os tenéis que poner un Magento, o sea, tenéis que profesionalizar la empresa. Y fue un show, o sea, fue un drama pasarnos a Magento, cambiar todas las SKUs, horroroso, que además veníamos Pregunta de... tonta, ¿eh? ¿Por qué empezáis? Es decir, ¿en qué momento os ilumináis y en 2014 escogéis Shopify cuando habían WooCommerce, PrestaShop o incluso Magento? ¿Cómo lo encontrasteis? Shopify fue lo típico búsqueda de Google de, oye, mejores plataformas y tal, y yo qué sé, nos convencieron algunos diciendo que Shopify estaba saliendo ahora y que era mucho más intuitivo, mucho más fácil, mucho más tal, como en plan, lo vimos en varios sitios como el nuevo que está bueno, además como para proyectos pequeños que están empezando, funciona muy bien para inicios. Y además pedimos contrastar opinión con alguien que tenía experiencia y nos dijo que sí, que para empezar, o sea, dándonos cero importancia, o sea, piensa que éramos 3 chavales que aún estábamos salíamos de la uni y queríamos hacer un pedido de gafas que parecía eso cualquier cosa y sí, para empezar, Shopify está muy bien, probadlo, pero ya está. Y luego cuando empezamos sobre todo a meter monedas diferentes y querer vender en diferentes países y tal, ahí Shopify en ese momento es que no tenía.
O sea, No, es así, era un drama, ¿eh? Es que por eso te quería preguntar. sí. A día de hoy ha cambiado, pero Sí, bueno, hablemos sí. de ese. En los inicios no había y fue cuando dijimos, oye, pues nada, Magento. En ese momento no sé por qué escogimos Magento, pero creo que un competidor o un amigo que tenía experiencia en e-commerce y tal nos había recomendado Magento. Y ya está, empezamos con Así que Magento. esta migración, ¿cuándo la hicisteis? Más o menos. Pues esto fue, O sea, ¿y era con la facturación de 4 kilos o fue más tarde? es que creo que los 4 kilos ya fueron, o Con fueron el por ahí en Magento. medio, ¿eh? O sea, creo que Shopify nos aguantó bien. No, 4 kilos no, porque tuvimos que hacer la parte internacional, o sea que fue antes. Antes de los 4 millones hicimos la migración, pero luego rápidamente volvimos a Shopify. O sea, no sé ni si estuvimos ni un año con Magento. Ostras, entonces en el 17 más o menos ya podíais estar con el Shopify. Sí, o sea, fue ir, volver y volver a ir. O sea, ahí hicisteis masterclass de migraciones. Un máster de migración. Horroroso. Genial, genial. Bueno, que obviamente esto es pues, casuística y no estamos diciendo aquí que Magento sea una mierda, aunque bueno, ahora se ha migrado a Magento 2 y está siendo un cuadro, ¿eh? Pero Sí. eso es otro tema de conversación. Dicho esto, en 2010, bueno, ya has como adentrado un pelín la evolución del proyecto, aumentasteis muchísimo la facturación, internacionalización en 2016, 2017 nos imaginamos. ¿Cómo fue evolucionando? Pues desde que intentamos, o sea, de los 40.000 iniciales a los 4 millones rentables. O sea, al final, pues los inicios sin sueldo, los fundadores, y luego, pues, sueldos bajos y tal, y ir mirando siempre que el coste de la publi no fuera tan alto y ya está, y siendo rentables, sin ganar mucho dinero, pero siendo rentables. El año que intentamos escalar a lo bestia, o sea, cuando llegamos a los 4 millones, dijimos, oye, vamos ya por el unicornio. Ya nos vinimos arriba, nos flipamos, ya nos metimos todas las pelis de Steve Jobs y todo lo que haga falta y nos vinimos arriba, salimos a levantar capital, íbamos a buscar 1 millón a valoración 12 y ahí fue cuando nos la pegamos. Ahí fue un punto de inflexión muy importante para Meller y para nosotros, que por poco no lo contamos, ni el proyecto ni nosotros. Estuvimos literalmente a punto de cerrar, o sea, cuando los inversores... ¿Qué año era? 2017. O sea, el siguiente año ya. Sí, todo pasó muy rápido. Sí, pasaba, era... Sí, sí, sí. Vale, vale. Entonces, en ese año salimos a buscar este millón. Al principio, las métricas eran tan buenas que todo el mundo quería entrar. O sea, de hecho, salimos a buscar el millón porque nos lo dijo la gente. En plan, oye, tenéis aquí un bicho y a full. O sea, aprovechad esta oportunidad que es única y lo máximo que podáis, levantar capital, tal, no sé qué, ok. Los inversores iniciales con los que hablábamos nos decían, o sea, la aproximación era, olvídate del resto de inversores, la lleno yo. O sea, pongo yo el ticket de 1 millón, lo pongo yo todo. Entonces yo me relajé, decir, bueno, pues ya está, hostia, lo de levantar capital está chupado. Esto es fácil. Está chupado. Yo a mis socios les decía que nada, que no se preocuparan, que esto está fácil, tal. Y nada, iban pasando los meses y nuestras métricas iban empeorando un poco. Entonces, los inversores que estaba tan claro que iban a entrar, ya no estaba tan claro. Y al final, levantando capital, lo que siempre pasa es que necesitas un líder. O sea, necesitas que alguien haga el primer paso, o sea, del primer paso, y entonces el resto seguirán. Pero si no hay alguien que lidere, estás fuera. O sea, por mucho que te digan, no va a entrar el capital. Es muy difícil que te entre al capital hasta que al menos uno mete algo y lidera. Y muchas veces incluso te lo dicen, ¿eh? Yo hasta que alguno no entre o hasta que tal inversor no entre, yo no puedo entrar. Y dices, vale, entonces se nos empezó a complicar un poco, nadie metía la pasta, o sea, tenía al principio muchísimos interesados, luego cada vez menos o no estaban tan interesados, cada vez nos pedían más métricas, o sea, cada vez más complicado. O sea, al principio querían facturación y casi les daba igual las pérdidas. O sea, el bottom line me refiero, si estás ganando o no. Al revés, de hecho nos decían, no, písale a full, písale a muerte, aunque sean pérdidas. De hecho, las pérdidas pues las pagamos los inversores. O sea, los inversores lo que queremos es crecimiento y me da igual si pierdes dinero. O sea, la fiesta la paga el inversor. Y vale, o sea, no sabía que los negocios funcionaban así en ese momento
y entonces le pisamos. Y aunque estábamos sacando pérdidas, estábamos invirtiendo mucho más que nunca. Total, que finalmente ese año sale mal y facturamos solo un poquito más, facturamos 6 millones, pero con pérdidas. Cuando íbamos a buscar ese año 10 o más, entonces buscábamos esos 12, que por eso poníamos la valoración de 12, porque bueno, pues este año vamos a por los 12 y nos quedamos en 6. Entonces los inversores uno a uno iban cayendo hasta que el último ya nos dice, oye, el último que nos había dicho sí, sí, entramos seguro y tal, que de hecho el último que fue durísimo, creo que fue el Sabadell de B-Startup, que nos dijo que iba a entrar hasta última hora, que nos dijo que no. Entonces ahí fue ya en plan, se acabó, o sea, no hay ronda y por balance y tal, tenemos que cerrar la empresa. Entonces, la única forma que teníamos de sobrevivir era si levantábamos, en ese momento necesitábamos para que contablemente no tuviéramos que cerrar la empresa, necesitábamos 250.000, no, 170.000 creo que eran. Y fue lo único que le pedimos al inversor. Le pedimos un inversor, un family office con el que habíamos estado en conversaciones, con el que vimos que estaba mejor, pues le pedimos, oye, bajamos la valoración a muerte, pero es que vamos a tener que cerrar cuando el proyecto es bueno y está yendo muy bien. Esto para levantar dinero. Sí. Para el inversor. Sí. Pero es que de verdad, o sea, las métricas, a ver, vale que ese último año nos flipamos y nos pasamos, pero en el momento en que paramos un poco la factura, el marketing, volvimos a ser rentable al momento. Entonces lo conseguimos, o sea, fue casi suplicar al inversor que nos metiera esos 170.000 y entonces ya sobrevivimos y desde ese momento ya siempre un crecimiento rentable. Entonces, ese año siguiente bajamos de facturación, o sea, caímos en facturación, pero rentable. Tuvimos que despedir a gente y tuvimos que aflojar muchísimo el marketing. Y desde entonces ya sí que crecimiento rentable cada año tras año y súper bien. Claro, aquí el susto os coloca bien, ¿no? Os meten una buena hostia, que también, al final es lo que decíamos, es que pasar de 40.000, 400 a 4 kilos, que a veces escuchas otros proyectos y hablan de esta evolución equitativa, ¿no? 400, 800, ahora me freno un poco, ahora vuelvo, hay un problema de cash flow o con proveedor, que aprendes, ¿no? Pues aquí en vuestra casuística, a lo que comentabas, ¿no? Pues llegáis a esos 4 millones rentables, lo que tú decías, ¿no? Pelis de startuperos, vamos a hacer el unicornio, que obviamente, pues, que eres un buen, siendo sinceros, es decir, el no ser rentable por una casuística de capital porque apretáis de forma consciente, eso también tenéis muy clara cómo volver atrás, ¿no? Es decir, lo que este marketing, bueno, estas palancas que os hicieron crecer. Entonces, 2018, pues lo que también dices, despedir equipos, bueno, reducir lo que es el coste de abrir la persiana, aprendizaje aquí, y ya desde ese momento, desde 2018, no volvéis a levantar capital y todo el crecimiento viene de la propia facturación de cliente, ¿no? Sí, levantamos capital muy poco, creo que fueron 250.000, en un momento que ya estamos facturando 7, por un tema de deuda, o sea, poder tener deuda y por estar más tranquilos, o sea, fue un tema de paz mental, de decir, oye, realmente el proyecto no lo necesita porque está siendo rentable y está funcionando, pero para poder levantar capital y para poder, como sigue siendo muy estacional. Entonces, tenemos un pico brutal durante el verano y luego hay un valle importante. Entonces, para poder tener suficiente stock y que no nos quedáramos a nivel de caja muy jodidos en la época mala, decidimos tener siempre como un cojín, un colchón de seguridad de dinero mínimo en caja por si las moscas. Entonces, como teníamos este altibajo tan bestia, era más difícil de gestionar la parte de la caja. Entonces, decidimos levantar esos 250.000, que de hecho incluso los emprendedores pusimos algo de dinero porque el inversor era el mismo y no quería ser el único metiendo otra vez, siendo el único que metía la pasta y de hecho entraron incluso algunos amigos y tal y desde entonces súper bien. O sea, fue eso, creo que fue al 2018 o 2019 o final de 2018 o inicios de 2019 levantamos esos 250.000 que de hecho luego ahora la empresa no tiene ni deuda. O sea, es todo caja
nuestra. Pero bueno, en ese momento, para dormir tranquilos, preferimos levantar ese capital. Entonces, evoluciona el proyecto, como tú dices, ¿no? Pues ya tenéis esta paz mental, el proyecto ya está en esta facturación alrededor de 7 millones de euros. Llega la pandemia, entonces, obviamente, ¿cómo impacta en vuestro negocio? Aprendizajes de aquí, después también el post-pandemia. Pandemia fue de golpe, de la noche a la mañana, 90% de caída, o sea, literal, pues pasamos de vender 1000 a vender 910 o 100. Y durísimo los primeros días, de hecho, incluso nos quitamos el sueldo los fundadores por precaución y por tener la caja lo más saneada posible y no tener que hacer ERTES ni nada, ni despedir a nadie. Entonces estuvimos varias semanas jodidos, pero poco a poco, súper poco a poco, o sea, gradual, la facturación iba creciendo un poco más, cada vez un poco más, hasta que llegamos a un punto que ya habíamos llegado a la facturación que teníamos pre-pandemia, pre-momento más crítico, y luego incluso empezamos a crecer más. Entonces empezamos a recuperar lo perdido. Y después de recuperar lo perdido ya fue positivo. O sea, fue una época, primero tuvimos un bajón espectacular y luego ya bien. Y desde entonces súper bien. De hecho, sí que habíamos visto que otras e-commerce post pandemia crecieron mucho. Nosotros no. Nosotros crecimos pues lo de siempre, pero fue luego, en cambio, que empezó a ir mejor. Como tuvimos un efecto un poco retardado de la mejora de otras e-commerce, otras marcas nativas digitales que tuvieron justo post pandemia. En nuestro caso fue más paulatinamente, pero siguió creciendo mucho hasta el día de hoy, que sigue yendo muy bien en 2024 y sigue siendo cada año mejor. Entonces, como es un tipo de proyecto donde creo que es muy interesante también hablar del go-to-market, ya llevamos una orilla, hemos hablado de la evolución, del contexto, es un proyecto que actualmente está facturando 21 millones y todo el aprendizaje que eso te ha aportado, tanto levantar capital, obviamente después pasar a financiar mediante el propio capital de la empresa, la pandemia, el crecimiento a nivel de ventas y como está a día de hoy, también demos contexto del proyecto que está actualmente, cómo detectas esta oportunidad y también cuál es el contexto del mismo. Barefoot You fue muy funcional. O sea, yo cada vez friqueo más en mundo salud y bueno, llega un momento que pruebo el calzado minimalista, calzado barefoot, que lo único que tiene es que no te oprime el pie, no te destroza el pie y no te lo aprieta y poco más. O sea, simplemente te deja espacio para los dedos, entonces es mucho más ancho, no tiene drop, que es la diferencia entre la parte del talón y la punta, que, o sea, no está elevado. Ahí los bajitos sufren más porque no tiene nada, o sea, está totalmente plano. Y luego la suela es súper fina y súper flexible. Entonces, lo que busca es como replicar lo más similar posible a que vas descalzo y que no llevas nada. Entonces, lo probé y flipé. O sea, me pareció espectacular. De hecho, no me sacaba ese calzado que me compré para nada, pero para nada. Y cuando un día, pues yo qué sé, tenía una cena y me quise poner un calzado un poco más de vestir, dije, ¿qué coño es esto? O sea, ¿cómo metía el pie aquí? Y me molestó muchísimo, se me puso el dedo morado casi de nada, de unas horas, y dije, nunca más. O sea, lo vendí todo. O sea, vendí todo el calzado normal, lo vendí. Dije, no me meto aquí más nunca. O sea, ¿por qué sufrir? O sea, ¿por qué tener el pie ahí oprimido? Y entonces empecé a comprarme calzado. Y claro, vi un lock-in tan bestia, o sea, como que te atrapa, de deciros, compro uno y ya no salgo. Y se lo a mi mujer y le pasó lo mismo. O sea, sí que es verdad que, bueno, ella tiene calzado más de vestir y tacones y tal, que todavía no se ha deshecho de todos y de vez en cuando, pues no pasa nada de vez en cuando, pero sí que ahora los dos, pues súper frikis, solo llevamos esto la mayoría del tiempo y vemos como ilógico, o sea, como un poco incluso absurdo de lo que les hacíamos a los pies. Entonces, viendo esto y que en Barcelona solo había una tienda en ese momento y que el proceso online es un poco fricciona bastante porque al final comprar calzado online tienes que probártelo y la devolución es un coñazo, el paquete es muy grande y toda la pesca. Entonces dijimos, oye, nos lanzamos. O sea, nos gusta, vemos que está creciendo, que está en tendencia
y que parece totalmente lógico que todo vaya hacia ahí. Y no lo pensamos mucho, o sea, desde que lo dijimos hasta que abrimos la tienda pasó el verano, porque era justo en verano cuando lo decidimos. Teníamos un viaje importante en septiembre y lo montamos todo lo más rápido posible para que al llegar del viaje pudiéramos abrir. Y eso hicimos, o sea, el año pasado, en 2023, septiembre, finales de septiembre, inicio de octubre, abrimos la tienda física en Barcelona de calzado barefoot. Que al final entendemos esto, que es una tienda física, un e-commerce multimarca de las diferentes marcas de este segmento, donde abrís primero en Barcelona y ahora que habéis abierto la tienda en Madrid. Sí. Hablemos de go-to-market. Hemos hablado de toda la evolución de Meller, hemos hablado también de un poquito de Valio, ahora de Barefoot. Entonces, ok, tú tenías claro, y lo has dicho de forma lógica, es un tipo de producto que se tiene que tocar, se tiene que probar, sobre todo estos early adopters, ¿no? Como es tu caso, que prueba el producto y está encantado. Y aquí es, ok, primera apertura en Barcelona, pero también abrís un Shopify por ende, ¿no? Entiendo. ¿Cómo planteabais el go-to-market o cómo planteabais el go-to-market de este proyecto? A ver, aquí sí que fue totalmente al revés de Meller, por ejemplo, y ya desde el principio fue foco, o sea, obviamente pues Shopify y tienda online hay que tenerla, pero foco 100% offline, tienda física y entender al cliente lo más cerca posible y es ahí, en la tienda física, justo en el momento de pagar y justo en el momento de probar el producto, pues nos lanzamos con tienda física y siempre el foco, desde que empezamos, el foco siempre ha sido que la tienda física funcione y lo demás es secundario. Y de hecho tú lo has visto, que la parte online no le estamos dando tantísima importancia, tenemos un ratio de conversión de mierda, o sea, tenemos un ratio de conversión del 0,40 creo que es, y pues que nos da igual, o sea, ahora mismo el foco no está ahí y queremos consolidar las tiendas físicas. Entonces, Barcelona y Madrid están yendo muy bien y están siendo rentables y ya está. Y el go-to-market ha sido que la tienda no le falte de nada. Entonces, volvemos al tema stock. También empezó bien, pero ha habido un salto de fe, que hemos metido bastante pasta de nuestro bolsillo para tener stock, tener producto y que la gente llegue y se encuentre algo, porque es que los primeros días era literal, es que venía alguien, le gustaba un calzado y era en plan, a ver si hay suerte y tengo su talla, porque es que no había. O sea, empezamos con muy pocos modelos, es caro el calzado y esta es la prioridad. La prioridad es que ahora mismo tengamos stock, porque íbamos muy peces de stock, porque es caro. Sí, aquí también el contexto es lo mismo, no tenéis datos de qué referencias, qué marcas funcionan mejor. Así que en este caso, ¿no? Pues para vuestra casuística y lo que nos decíais desde el principio, Josep, o Anabel, en este caso que lleva el proyecto a nivel de SEO, queremos ser visibles y esto lo veíamos cuando hacíamos estudios de palabras clave de Barefoot, Barcelona, Barefoot, Madrid, e incluso todo el long tail, pero siempre con ubicación. Y aquí también denota que, ostras, pues tú buscas en tendencias en Google tipo de producto más ubicación, más la lógica que tú dices a nivel de producto, que se tiene que probar, se tiene que testear, a ver cómo te queda, era de cajón. Con esto, como tú dices, foco en la propia operativa de una tienda, por ende a nivel online, pues toda esta búsqueda que a día de hoy cuando os buscan que aparezcáis, que incluso por la propia nomenclatura de la marca o de la marca de la tienda, pues esto nos beneficia un montón a nivel de SEO local y obviamente pues lo que tú has dicho, ¿no? Hacer esta inversión de capital por este tipo de producto. Entonces, evolución del mismo, ¿cómo lo planteas? Es un e-commerce, una tienda física multimarca. Próximos pasos también a nivel de go-to-market. Próximas palancas para crecer. Sí, ahora, como te digo, seguimos obsesionados con el stock porque es que todavía no vamos bien y sigue pasando que nos llega gente que no tenemos su talla, no tenemos su calzado, no tenemos el modelo, tal. O sea, a día de hoy las tiendas físicas, las dos, aún no ruedan bien. O sea, no están optimizadas, no están al 100%. Entonces, el foco uno es ese. También, segundo foco era para poder crecer, fichar a alguien, porque al final las manos dan para lo que dan y ya íbamos de culo. Yo no estoy full time todavía en este proyecto. Lo está llevando casi todo mi mujer y va de culo, pobre. Pero es que va de culo desde el día cero. Al principio estaba ya en la tienda todo el día,
atendiendo a clientes. Yo también iba el sábado también a ayudar. Hemos comido, desayunado y visto zapatos todo el puto día. O sea, necesitábamos para poder crecer también esa apuesta de decir, bueno, vamos a fichar a alguien, porque es que vamos a ser menos rentables o quizá incluso algún mes puede que seamos no rentables y que perdamos pasta, pero es que si no hacemos este salto y no fichamos a alguien y no tenemos stock, será imposible tener un negocio sólido y que pueda crecer algo. Entonces, seguimos ahí, seguimos con stock y seguimos fichando, porque ahora mismo tenemos 2 tiendas y desde hace nada tenemos 2 personas en Barcelona y el próximo paso es una segunda persona en Madrid, porque la persona que está en Madrid, pobre, no sé cómo lo está haciendo, porque está sola, totalmente sola, con el volumen que hay, que ahora mismo es bastante. Entonces, en principio ya tenemos una persona que va a entrar ya, pero bueno, ahora el siguiente perfil sería alguien de operaciones internas que pueda ayudar sobre todo a mi mujer, porque es que no le da, o sea, no da la vida, tiene cada día más de 40 mensajes de clientes que quieren algo. Entonces, Sí. necesitamos... Nosotros que estamos preocupados del SEO, de Google Ads, todo. No, entonces necesitamos manos, o sea, necesitamos más gente. Entonces, como bien dices, ¿no? Palancas de crecimiento, catálogo, precio, bueno, Sí, diferentes marcas. sí. Por ende, hay una demanda activa que el usuario ya en ciudades como Barcelona, Madrid ya está buscando y es el estar allí. Y una vez hemos hablado de este ecosistema, ¿no? También con lo que has aprendido de Meller, para ti, ¿cuáles serían las palancas siguientes? Una vez ya tengas toda la parte de stock bien trabajado, que estén operativas, ¿qué te interesaría potenciar? Bueno, para este proyecto le di mucha importancia al SEO y por eso estamos con vosotros, porque queríamos invertir en SEO. Al final es un nicho pequeño y o estás o no estás, o sea, o haces algo para estar o no eres nadie. Entonces lo veía como indispensable. Y luego es que seguimos con la parte física, ¿eh? O sea, queremos estar online y queremos que nos encuentre online y queremos vender online, obviamente, pero en este negocio priorizamos físico y de hecho a la que podamos abrimos la tercera tienda y va a ir antes abrir la tercera tienda que mejorar el ratio de conversión de la web. Entonces, de momento, sigue siendo un negocio que queremos priorizar el físico porque está saliendo bien, porque los números son buenos y porque también lo vemos una mejor barrera de entrada. Al final, abriendo una tienda online, la barrera de entrada es menor. Tener una tienda física con producto en un trocito de calle tal, es más lío. Y si lo haces bien, pues lo antes posible, pues yo creo que consolidas un poco. Al final es un mercado que va a entrar competencia, o sea, 100% va a entrar competencia. Ahora somos pocos, pero va a entrar seguro, porque ahora mismo creo que hay más demanda que oferta y o lo hacemos muy bien los que estamos dentro o va a entrar mucha más gente, seguro. Y entonces queremos hacerlo bien. Hablemos de esto, ¿no? Al final es un mercado que crece, como tú has dicho, incluso más demanda que oferta. También es un tipo de producto PVP medio alto, donde con tu contexto, tú al final, tu perfil o tu historia es puramente digital, pero hoy eres muy claro en este caso que se tiene que ir al físico. Claro, a priori tú no tenías, o con Meller, ¿abristeis tiendas físicas o cuál ha sido? No, con Meller ha sido siempre muy reactivo, o sea, muy pasivo. Nos llegaba gente interesada en tener el producto en sus tiendas y se lo dábamos, se lo vendíamos a precio retailer. Pero no, sí que es verdad que ha habido uno de los que se interesó en llevar la parte física en LATAM, que lo han hecho de locos, o sea, de locos, y han montado tiendas físicas en LATAM, que son una pasada, o sea, lo han hecho muy bien. Y nosotros todavía no. O sea, nosotros en España, Europa, todavía no, Meller no tiene tienda física propia. Y estos chavales lo han hecho espectacular. Entonces, no, Meller sigue siendo, nuestro foco sigue siendo 99% online y a nivel de facturación, pues te diría que 97% online. Entonces, aquí como entiendo que la primera tienda que abrís de Barefoot, aprendéis un montón. Sí. O no sé si tu mujer tenía experiencia en tienda. No, pero... Bueno, lo que me sonaba tampoco. Entonces, os tiráis a la piscina también en este tipo de canal y aquí entiendo que aprendéis cómo funcionan las operaciones de una tienda física
Y aquí ya tenéis el modelo y escalarlo, ¿no? A Madrid y otras Sí. ubicaciones. El tema es que, perdona, pero es que el tema es que Meller es marca propia, entonces tenemos toda la cadena de producción, toda la cadena, tenemos control nosotros, es más trabajo, pero hay mucho más margen si haces las cosas bien. Barefoot You es una multimarca, entonces el margen que tenemos es muy poco, o sea, es mucho menor que el de si es tu propia marca. Entonces, de hecho, online, para hacerlo bien y ser rentable, tela. O sea, hay que hacer muchas cosas muy bien y todavía no estamos ahí. O sea, tampoco podemos invertir mucho en Publi porque se nos come todo el margen. Entonces, al menos en las tiendas físicas, pues irá al ritmo que pueda ir, al ritmo que seamos capaces de ir, pero al menos si nosotros controlamos un poco mejor las operaciones que estén bien, somos rentables por cada zapatilla que vendemos. Online es muy fácil que la cagues big time, como ya nos ha pasado en el pasado, y que se te coman, por ejemplo, las devoluciones, que en calzado es altísimo, o sea, la devolución es muy alta porque la gente pues no es lo que se esperaba, no me ha gustado, no me queda bien, tal, lo que sea, y como la devolución es tan dolorosa, pues al final la gente pues dice, oye, pues quizá la devuelve y ya ni quiere, no compra más. O sea, así como en otros casos, pues quizá no pasa, en calzado la parte online la veo jodida a nivel de operaciones y a nivel de rentabilidad. Y por eso tampoco lo estamos priorizando tanto, porque como sostenibilidad de negocio, nos cuesta un poco más verlo. Y además ya hay alguien fuerte online y hay alguien que lo está haciendo muy bien y todavía no estamos preparados para poder competir con el que ya lo está haciendo bien. Ya hay varios, obviamente, pero hay uno que lo está haciendo muy bien y todavía no nos vemos fuertes para competir ahí. Así que priorizamos otras cosas siendo rentables y cuando ya podamos ya intentaremos pelear. Bueno, a nivel SEO, en algunas keywords ya lo hemos superado y ya lo enseñaremos, pero bueno, Bien, bien. aquí el tema es que el tráfico no siempre paga la fiesta y por todo el contexto que has dado. Y más siendo un producto que se tiene que probar, que se tiene que ver y tocar y que después ya por ende, que también es el otro tema, ¿eh? Una vez ya lo has comprado y te gusta, que también es tu propia vivencia, ya quieres que todo tu portfolio, ¿no?, de calzado sea de esa tipología. Sí, sí. Entonces, para ir cerrando, porque llevamos ya un ratillo y creo que, ostras, hemos condensado tu historia y la evolución de los diferentes proyectos, incluso aprendizajes muy interesantes. Hostia, te estás enmarcando en otro proyecto, después de los otros dos proyectos que ya has ido ejecutando. ¿Algún tipo de libro, película, podcast que te inspire en tu día a día o que te haya inspirado? A ver, libro me marcó mucho y me encantó y lo recomiendo siempre, el de Nike. En inglés se llama Shoe Dog, que es justo del calzado. Sí, en español es Nunca te pares, creo. Vale, el de Nike. En Google, el de Nike, te va a salir, el libro del fundador de Nike, te va a salir. Y ese me lo leí antes de meterme en el mundo de calzado, ¿eh? O sea, ¿Vale? es como creación de marca. Y me flipó. No sé si lo escribió realmente él o se lo escribió alguien, pero está muy bien escrito. Está muy bien escrito y mola mucho. Muy, muy buen libro. Y como podcast, voy a épocas. Ahora, con el que suelo volver siempre es el de ITNIC, porque me mola mucho pues, escuchar historias de otros emprendedores y la verdad es que las entrevistas que hacen Bernat y Jordi pues me hace gracia como lo hacen y me gusta. Porque a veces... Es encaña. Sí. Ahora viendo también en LinkedIn, que antes nosotros lo he sacado, también estás dentro del ecosistema de inversores de ITNIC. Sí, soy uno de los inversores del primer fondo que abrieron. Vale, genial. No, ya me dio curiosidad porque lo tenía aquí. Vale, Sí. obviamente sí, el podcast de ITNIC más que recomendable y el libro, que ahora lo estaba validando, sí, también para quien quiera la versión española, Nunca te pares, pero bueno, el libro de Nike, Phil Knight, ahí está. Exacto. Entonces, ¿y algún e-commerce dentro de tu evolución que hayas seguido que digas, ostras, esta gente lo hacen bien? Pues la verdad es que no mucho, ¿eh? O sea, estábamos obsesionados con nuestro competidor, o sea, pero no es que me gustara, es que... Y no le daremos publi. que tenía que verlo. Dormíamos con su Instagram abierto. Y sí que a nivel de marca, más que e-commerce, me ha gustado mucho lo que he ido viendo de Gymshark. No soy consumidor del producto, pero soy consumidor de la historia del fundador, que era un chaval muy joven y nada, vi algunos vídeos y me flipó el imperio que montó, espectacular, o sea, espectacular y el tío es súper cercano y tal, y mola cómo lo comparte
y creó un bicho brutal. Entonces, ahí me ha gustado ver un poco la historia de... En este caso, Gymshark es uno de los proyectos también a nivel de ecosistema que ha hecho este parte de Built-in Public, que él siempre lo ha documentado todo de forma muy cercana y que también recuerda mucho a proyectos como tenemos aquí, por ejemplo, Node Project o incluso Blue Banana, que van documentando también el proceso de creación y de crecimiento. Pero... Sí. Me jode, o sea, envidia sana de estos proyectos como Gymshark, Nude, Blue Banana y tal, porque son otra generación, o sea, me hacen sentir mayor. Yo tengo 34 y no tengo esa facilidad para compartir como tienen estos chavales que lo hacen súper bien y les sale fácil, o sea, parece que les salga fácil, lo llevan dentro y, hostia, lo hacen muy bien toda esta gente. Pero me hace mayor. Bueno, aquí también es que hay mucho creador de contenido, como un Gary Vee principalmente, que ha inspirado a todo el mundo a crear contenidos. Sí. Y en el caso de Gymshark también es la propia creación de comunidad dentro de un ecosistema de un deporte, como es ir al gimnasio y evolucionar y crear una audiencia aquí amena, ¿no? Dentro de una marca en específico. Y esto ha pasado en diferentes nichos de deporte también muy interesantes, así que por ahí hay deportes de nicho donde hay marcas que están capitalizando estos ecosistemas y es muy interesante. Pues genial, Sergi. Yo por mi lado, no sé si quieres contar algo más, pero creo que ha sido bastante completo. No, ya me callo, tío, no he parado. Y yo creo que, bueno, hay un montón de cosas y aprendizajes dentro de la evolución del propio proyecto de Valio, la pivotación, Meller, toda la evolución desde estar a tope a tocarte pies de peus a terra, ¿no? Bueno, ya saben la expresión. Y obviamente aquí el nuevo emprendimiento, cambiando totalmente el canal de venta y también un producto multimarca y cómo ir evolucionando. Así que no sé si hay algún tema más que quieras comentar, compartir. Bueno, ir a probar este nuevo tipo de calzado. Pasar por la tienda física. Sí, pasar por la tienda física. Que bueno, que si queréis aplicar por SEO y darle a SEO también me dais ROAS, así que también, así estará contento Josep y yo. Tal cual, tal cual. Así que, lo dicho, agradecerte un montón el rato, Sergi, que vayan a ver los proyectos y lo dicho, a la persona que nos esté escuchando, espero que haya sido de utilidad y nos vemos en el próximo podcast. Un abrazo. Chao. Muchas gracias. ¿Qué retos o aprendizajes te gustaría compartir que hace, yo qué sé, 5 años le hubiese ido muy bien a Sergi, que te cogiese y de Sergi, cuidado con esto? A ver, hay uno para mí muy claro, el tema equipo, o sea, al final en la carrera de ADE te enseñan, yo qué sé, recursos humanos de empresas gigantes y no sé qué, pero para emprender no tiene nada que ver, o sea, para fichar a equipo y empezar con tu equipo pequeño y de personas que cada uno es un mundo y no sé qué, es difícil y creo que hay que dedicarle mucho tiempo, porque cada persona que fichas, sobre todo en los inicios, te cambia la empresa, pero otro nivel. O sea, puede que o te la hunda, puede ser, o te la haga multiplicar por 10 o que le saque mucho más potencial quizá del que podrías sacar tú. O sea, que realmente el equipo, las primeras personas sobre todo, vitales, o sea, vitales que sean buenos fichajes y no fichar al tuntún como hicimos nosotros y nos equivocamos en Meller en los inicios. Y esto lo he aplicado, pues, por ejemplo, en Valio ya lo aplicamos y en Barefoot You, pues ya lo aplicamos también de escoger bien y hacer un buen proceso de selección y fijarse mucho en esto. Y otra cosa también a nivel de consejo, experiencia y tal, que va muy ligada con el proyecto que monté con mis socios de Valio, la parte que hay detrás de un emprendedor, que para poder montar algo necesitas un poco de estabilidad financiera también personal, aprender a gestionar tu dinero, aprender a entender activo, pasivo, tanto a nivel personal como de la propia empresa, gestión de caja de la empresa y financiación y tu dinero y tal, creo que es vital y a veces se pasa por alto. Muchas veces quien monta empresa es alguien que viene de ADE y ya sabe un poco las bases, que no es siempre exactamente cuando te encuentras en la realidad, pero sabes las bases. Pero es que muchas veces montan empresa gente que ha estudiado algo que no tiene absolutamente nada que ver y se olvidan de esta parte o lo externalizan al 100% desde el día 1 y sin tener las bases es muy difícil, ¿eh? La gestión de caja, gestión de tesorería, finanzas, financiación, bancos, deuda, todo esto, si no sabes un poquito lo básico, que no es súper difícil, pero lo básico sí que creo que todo el mundo debería tenerlo, tanto a nivel empresarial como a nivel personal.
Y los 2 puntos que das, a fichar bien, que no es nada obvio, que también creo que es un punto de experiencia y darte de hostias y también detectar red flags, ¿no? Sí, sí. Y como bien dices, en un inicio de un proyecto, pues es que es vital porque cuando empiezas a delegar es que te puede hacer palmar el proyecto. Ujú. Y a nivel también, lo que comentabas, ¿no? La parte financiera, yo siendo muy sincero, a mí me ha pasado, ¿no? Es decir, yo vengo de una también estudiada y tal, pero es lo que tú dices, que la universidad se enseñan unos conceptos, contabilidad, la típica contabilidad del libro, pero cuando en nuestra casuística que, pues una agencia, ¿no? Que tienes una facturación mensual, pero empiezas a cobrar a 30, 60 días, haces un kit digital y ahí el Excel no aguanta una mierda y el cash flow es muy real, ¿no? La cuenta del banco. Entonces creo que hay algunas bases que es mejor no aprenderlas así, porque después parece que todo va bien y de repente 4 palancas y puede formar un proyecto que funciona, ¿no? Que también en el caso de Meller lo hablábamos de, hostia, es que el proyecto funciona, pero aquí hemos tirado mucho de caja. Entonces, bueno, obviamente recomendar Valio para tener todo este contexto de base y si no, pues el propio podcast que está muy bien también de las historias reales de la gente y 100% los aprendizajes de base que todos deberíamos aplicar. Así que ahora sí, Sergi, no sé, ahora sí que sí, ya te dejo libre. Agradecerte un montón el rato y nada, un placer haberte tenido aquí. Lo mismo digo, Josep. Un placer. Que vaya bien.